¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Nuevamente. Estamos comenzando esta nueva semana con este nuevo programa de Tele 13 Radio en el cual vamos a conversar sobre nuevos temas, pero también queremos hacer nuevas reflexiones sobre los temas de siempre. Los voy a acompañar durante 30 minutos para que hablemos con los hombres y mujeres que se hacen preguntas que van más allá, preguntas que buscan otro tipo de respuestas y que nos llevan a correr la barrera de la contingencia con las nuevas miradas y nuevos diálogos. El estudio Monitoreo Nacional de Prácticas y Síntomas COVID-19 reveló importantes brechas de género en los indicadores asociados a las labores de cuidado en el marco de la pandemia. En el caso de las mujeres, por ejemplo, un 65,5% declaró que las labores aumentaron y lo más común es que se trate de un aumento entre 4 a 8 horas. De eso estamos hablando. ¿Cuáles son las recomendaciones para hacer frente a esta realidad? Es parte de los temas que queremos conversar hoy con nuestra entrevistada. Nombre: Francisca Crispi. Estudios: Médico cirujano de la Universidad de Chile, Master of Science, Health, Population and Society de la London School of Economics and Political Science. Cargo: Académica de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile y encargada del Departamento de Género del Colegio Médico. Áreas de interés: Género y salud, políticas públicas en salud, evaluación económica, revisiones sistemáticas, seguridad social. Francisca, gracias por estar con nosotros. Bienvenida nuevamente. ¿Cómo estás? Hola, Constanza. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, gracias. Bueno, este estudio, ¿cierto? Que voy a acortar el nombre en MOVID-19, ¿cierto? Que es el Monitoreo Nacional de Prácticas y Síntomas COVID-19, se hizo, ¿cierto?, en conjunto la Universidad de Chile, en conjunto con el Colegio Médico. Y dentro de los puntos que tocan, y que es el que nos queremos referir aquí, es el impacto que ha tenido la pandemia en las labores de cuidado. ¿Podríamos hacer un diagnóstico general de cómo ha impactado la pandemia en las labores de cuidado, Francisca? Sí, partir que si bien el análisis de la pandemia ha sido un poco centrado en lo sanitario, o sea, todos los días estamos hablando de la cantidad de contagiados, las camas, las personas que han fallecido por COVID, el impacto de la pandemia sobrepasa lo sanitario y ha tenido mucho impacto y cambios en lo económico y en lo social. Y una de las áreas que se ha visto muy afectada ha sido el área de cuidados. Vemos que una de las primeras medidas fue el cierre de salas cuna y colegios, lo que significó trasladar el cuidado de niños y niñas y adolescentes al hogar. También en el cuidado de personas en situación de dependencia han existido y siguen existiendo hartos cambios. Personas optaron por retirar a las personas en situación de dependencia que estaban en ciertos hogares. También hemos tenido menos apoyo de terceros, que hay veces las familias contratan para apoyo en los cuidados por las cuarentenas y por miedos a los contagios también. Por lo que se ha cambiado, han existido cambios relevantes en cómo se organizan los cuidados. Y sabemos que los cuidados no se distribuyen al azar, somos las mujeres las que siempre estamos más representadas en las labores de cuidado, a terceros y también en las tareas domésticas. Y lo que el estudio busca mostrar es cómo este aumento de los cuidados tampoco ha sido distribuido al azar, sino que han sido las mujeres las que han tenido mayor carga, y eso tiene implicancias muy concretas, tanto económicas, porque sabemos que las mujeres han perdido más de 900.000 empleos, y un 88%, según datos del INE, no están buscando empleo porque sienten como incompatible el poder trabajar y seguir cuidando. Y también desde el punto de vista de la salud sabemos que, bueno, existe lo que llamamos el síndrome del cuidador, yo le digo síndrome de la cuidadora, en el cual el cuidar a personas en situación de dependencia tiene un impacto físico y psicológico que es bien grande, y todo eso tenemos que evaluarlo como impacto de la pandemia y tener políticas específicas para poder abordarlo. Bueno, de hecho, el resultado, uno de los números que llaman la atención, ¿cierto?, era con el que partíamos este programa, donde en el caso de las mujeres, un 65,5% declaró que las labores aumentaron, y decíamos que en ese aumento estamos hablando de 4 a 8 horas. O sea, ya podríamos decir, Francisca, que antes de la pandemia éramos las mujeres las que cuidábamos, hacíamos más labores de cuidado, y esa
esa tarea aumentó en la mayor parte de las mujeres y aumentó entre 4 a 8 horas. De esa magnitud estamos hablando. Sí, y eso son horas diarias, por lo que en realidad es mucho, mucho tiempo. Y tenemos dos niveles. Por un lado, el estudio busca ver quiénes son los cuidadores. Sí. ¿Y quiénes son los cuidadores? Las mujeres están mucho más representadas como cuidadoras. Vemos que un 43% de las mujeres refieren que cuidan a un niño, niña, adolescente o una persona en situación de dependencia, en comparación a un 32% de los hombres. Y luego, entre las personas que cuidan, o sea, ya vamos a esta muestra en la cual están más representadas las mujeres, de igual forma las mujeres aumentaron más, las mujeres cuidadoras aumentaron más su carga en comparación a los hombres cuidadores, y también si comparamos como el porcentaje en el cual sigue igual el cuidado, vemos que también en 37% de los hombres que cuidan refieren que el nivel de cuidado no ha cambiado durante la pandemia en comparación a un 28% de las mujeres, por lo que hay un claro patrón de género en el cual las mujeres cuidan más y también se han sobrecargado más por el cuidado, y eso es muy importante reconocerlo desde la política de la pandemia en términos de la estrategia sanitaria y también en la reactivación. La reactivación tiene que tener perspectiva de género. Estamos con un nivel de ocupación de las mujeres que es bajísimo, 42% de las mujeres están en el trabajo formal, por lo que es muy bajo, y tenemos que tratar de incentivar que las mujeres volvamos a los niveles anteriores y así no profundizar una brecha que lentamente había ido disminuyendo. De hecho, según las primeras cifras que han aparecido es que las mujeres hemos retrocedido algo así como 10 años en la conquista, o digo conquista porque ha sido realmente una conquista, esto de aumentar la presencia, ¿cierto?, en el mercado laboral. Se había avanzado siempre detrás de los hombres, pero se había avanzado y hemos retrocedido los últimos 10 años de avance. Así de grande ha sido la magnitud digamos, de las repercusiones para las mujeres. Ahora, Francisca, en términos de edades, por ejemplo, porque me imagino que es diferente que te afecte esto de tener que quedarte cuidando niños cuando ya eres mayor y ya tal vez has desarrollado, digamos, puedes estar trabajando, pero ya has desarrollado tu carrera, o cuando estás en plena etapa, edad de productividad, de mayor potencial, ¿cierto?, para trabajar. ¿Cómo es esa proporción? ¿A qué edad afecta más a las mujeres el tema del cuidado hoy día en la pandemia? Según el estudio, los que han tenido mayor aumento en la sobrecarga son las personas entre 18 y 39 años, que claro, son personas como laboralmente súper activas, sí. Y vemos que claro, los cuidadores, hay una parte que son cuidadores en tiempo completo y que trabajan en el hogar, esto es un trabajo no remunerado, pero es un trabajo, pero también hay un 43% de las personas que tienen un trabajo remunerado también cumplen el rol de cuidado. Por lo que ahí vemos que toda la compatibilización con el teletrabajo ha sido muy, muy difícil para muchas mujeres y hombres, en el sentido de que no es lo mismo el tener a una sala cuna o a los colegios que asumen el cuidado durante todo el día, a tener que, además de hacer teletrabajo, el estar con el cuidado a tiempo completo de niños y niñas y también de las personas en situación de dependencia, por lo que eso es un desafío súper grande que se tiene que abordar. Ahora también es interesante el estudio que muestra que las personas que se han visto más sobrecargadas durante la pandemia son los que tienen niños y niñas entre 0 y 5 años. Que claro, es la edad de más demanda, y sin sala cuna es como quizás es lo que más ha aumentado. Y también sin el cuidado, muchas veces los abuelos y abuelas ayudan en el cuidado, y ahora como son personas de riesgo, las personas mayores, claro que quizás se han tenido que restar de ese apoyo que brindan muchas veces a las familias, por lo que eso ha sido algo relevante, y es muy relevante en el tema de la discusión del postnatal de emergencia, como a las mujeres ahora se les está acabando, las que empezaron al principio, se les acabaron los 3 meses de postnatal de emergencia, y si no tenemos salas cunas funcionando,
es como imposible. Yo creo que hay que hacerse cargo de cómo esas mujeres van a poder compatibilizar el cuidado, y si es que no se abren las salas cunas, no hay condiciones sanitarias, bueno, hay que seguir aumentando el postnatal, pero no se le puede pedir a las mujeres que hagan maravilla. O sea, el cuidado de los niños y niñas, alguien los tiene que hacer, y supongo que como sociedad entendemos que es algo bien relevante, por lo que hay que hacerse cargo de eso. Claro, estamos conversando con Francisca Crispi, médico cirujana de la Universidad de Chile, académica de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile y encargada del Departamento de Género del Colegio Médico. Claro, hay que empezar pero tampoco nos podemos demorar mucho más en empezar a ver cómo se hace, como dices tú, en el caso de las mujeres que ya se les está acabando el postnatal de emergencia, ese adicional, ¿cierto?, que se sumó. Pero también hay un tema de reactivación económica que tú lo decías, es fundamental, no se puede pensar en una reactivación económica sin la mujer trabajando. Y mientras no haya donde dejar a los niños, no haya colegios, no haya sala cuna, no haya guarderías, es bien difícil que las mujeres salgan a trabajar. Sí, es bien difícil, y también, bueno, ahí yo creo que la reactivación tiene que tener muy claro que la brecha entre hombres y mujeres en términos de trabajo tiene que resolverse con la reactivación. Ahí tenemos que promover empleos en los cuales la representación femenina es mayor. Eso, bueno, ha salido como recomendaciones, por ejemplo, de la Agenda Mujer COVID, que fue convocada por el CERNAMEC. Nosotros participamos de esa agenda, y una de las recomendaciones fue cómo todo lo que fueran subsidios al empleo, que pudieran priorizar trabajos en los cuales las mujeres están más representadas, para intentar reducir esa brecha que hoy día se ha aumentado, y también cómo buscamos que los trabajos se hagan compatibles con el cuidado en esta situación. O sea, a las trabajadoras no se les puede exigir lo mismo que en condiciones habituales si es que tienen que realizar labores de cuidado, que siempre tenemos que reconocer que también es trabajo. O sea, cuidar a un niño y niña, yo creo que alguien que no lo haya hecho puede pensar que es algo fácil y como súper relajante, pero en realidad es un trabajo que requiere mucha dedicación, requiere muchas horas diarias, requiere mucha paciencia, y ese trabajo tiene que reconocerse, al igual que el trabajo remunerado, como ambos trabajos vitales para la sociedad, que si bien el trabajo doméstico ha sido invisibilizado, creemos que tenemos que empezar a darle el reconocimiento que merece. En ese sentido, ustedes a raíz del estudio, ¿cierto?, se han hecho, como tú dices, se han hecho una serie de recomendaciones, porque la gran pregunta ahora es, ¿qué hacemos? ¿Cómo enfrentamos esta situación donde es evidente a partir de los números que ustedes presentan que las mujeres son las más recargadas, sobrecargadas con los cuidados, y esto no parece tener una solución pronta? O sea, hay colegios que están empezando a volver, pero no es todos los días, o son poquitas horas. O sea, es bien imposible, no es un sistema donde uno piense que la mujer va a poder salir de trabajar 8 horas porque los niños están en el colegio. Y bueno, y no hay jardines infantiles, y no hay guarderías, y así. Entonces, la pregunta es, ¿cómo lo hacemos? ¿Cuáles son esas recomendaciones, esas medidas que se debieran tomar ahora ya? Ahora ya, bueno, con respecto a salas cunas, creemos que es importante la reapertura bajo condiciones sanitarias que lo permitan. Mientras eso no pase, extender el postnatal de emergencia hasta lo que sea necesario. O sea, no se le puede pedir a las mujeres que se desdoblen y vayan a trabajar y quién cuida a su hijo. Y también tú como, Francisca, como médico, estoy pensando en la reapertura de las guarderías, porque claro, uno dice, las guarderías se cerraron por un tema de cuidado sanitario, ¿cierto? ¿Las vamos a reabrir por una necesidad económica, porque las madres tienen que volver a trabajar y no tienen dónde dejar a sus niños? ¿O es posible hacerlo sanitariamente seguro? Desde el punto de vista médico. Lo sanitario es lo primero, siempre hay que priorizar lo sanitario, pero ahora estamos en una situación muy distinta a marzo, en el sentido de que, bueno, hemos tenido una disminución progresiva de los nuevos casos que se ha mantenido en el tiempo. Bueno, ayer tuvimos por primera vez menos de 1.000 casos al día, y eso demuestra que estamos en una fase en la cual disminuye la carga de enfermedad.
y además esta se distribuye de forma heterogénea entre las distintas regiones. O sea, vemos que tenemos el caso de, bueno, Magallanes ha estado complicado, ahora ha tenido un cierto control, pero todavía sigue con harto número de casos activos por 100.000 habitantes. También en el sur hay una situación compleja en la Araucanía, los ríos, claro, que está subiendo. Pero hay otras regiones en las cuales la situación está mucho más controlada y además conocemos mucho más sobre el virus ahora que en marzo. O sea, hemos aprendido que en espacios cerrados hay mayor posibilidad de contagio, en hacinamiento, las medidas, el uso de mascarilla. En marzo ni siquiera teníamos claro si toda la población tenía que usar mascarilla, ahora hay más consenso sobre eso, y en base a eso creo que hay condiciones sanitarias que hacen mucho más posible que podamos hacer reaperturas muy controladas, con protocolos claros para el control del personal, para que no vaya personal con síntomas, también que disminuya el aforo de los centros y cómo los niños se distribuyen para evitar contagios entre los distintos grupos. Todo eso hay que ingeniarlo y bueno, en los colegios es más o menos lo mismo. Y ahí nosotros desde el Colegio Médico hemos solicitado múltiples veces la necesidad de que se forme una mesa de educación que incluya a todos los actores, que incluya a colegios profesores, que incluya a apoderados y apoderadas, incluya a estudiantes, incluya a transportistas, para que se pueda llegar a un consenso abierto sobre la vuelta a clases y que puedan haber una respuesta coordinada. Porque si es que tenemos a todos estos actores, cada uno como velando por distintas cosas y la ciudadanía no percibe que hay un acuerdo de, claro, es necesaria la vuelta a clases, es segura, y con la baja credibilidad que tienen las autoridades, creo que es muy difícil que se logre una vuelta a clases que sea exitosa y en la cual las personas participen con gusto y con seguridad de que sus niños y niñas van a estar seguros. Ya, claro, se necesita un esfuerzo conjunto, estoy de acuerdo para que esto resulte, pero desde el punto de vista como médico, ¿tú crees que están dadas las condiciones para que haya una vuelta a clases? Una vuelta a clase, una reapertura de las guarderías. Una vuelta a clases planificada, o sea, quizás no va a ser en este momento, creo que tiene que ser una planificación de todas las condiciones sanitarias. Si es que siguen disminuyendo los casos como han disminuido hasta ahora, yo creo que pronto van a estar las condiciones para que en algunas regiones vuelvan los colegios a clases, pero esas condiciones se van a dar en la medida en que tengamos a todos los actores alineados, que creo que ha sido algo que le ha costado al gobierno el poder sentar a todos los actores a la mesa, reconocer que son fundamentales en la vuelta a clase y escuchar opiniones y poder adaptarse también a esas opiniones, porque si no, bueno, nos ha pasado que por falta de participación como las políticas salen peor. Estamos conversando con Francisca Crispi, académica de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, encargada del Departamento de Género del Colegio Médico. Estamos hablando acerca del Sistema Nacional de Cuidados, ¿cierto? El cómo lo tenemos que mejorar. Hay quienes han hablado a nivel internacional, Francisca, de la primera línea invisible, ¿cierto? La primera línea tenemos obviamente a los médicos que han estado ahí enfrentando el coronavirus, pero esta primera línea invisible son toda esa gente que ha tenido que asumir labores de cuidado. Y en ese sentido, también, si bien la pandemia obviamente ha afectado ha aumentado, ¿cierto?, la cantidad de personas cuidando a otros, cuidando a niños, cuidando a adultos mayores, pero también ha dejado en evidencia que tenemos un problema en nuestro Sistema Nacional de Cuidado. Es sumamente precario. No tenemos un buen Sistema Nacional de Cuidados, ¿no? ¿O sí? Sí, o sea, no tenemos, no existe, los cuidados en Chile se entienden desde el punto de vista individual. O sea, si es que alguien se enferma en mi familia y queda en una situación de dependencia, la responsabilidad va a ser 100% de la familia de cuidar a esa persona. Hay un subsidio estatal que es mínimo a cuidadores y cuidadoras, y el relegar esa tarea a las familias, a lo privado, por los estereotipos de género y por cómo entendemos los roles de la mujer y del hombre, siempre son las mujeres las que salen perdiendo en esa privatización del cuidado. Siempre, no sé, vemos el caso típico de que son 5 hermanos, hermanas, hay una mujer, y quien cuida a la madre de todos ellos que quedan en situación de dependencia son las mujeres. Por lo que si es que no tenemos un rol activo desde el Estado, una política pública en el cual instauremos que los cuidados
son una tarea que reconocemos y que se ejerce colectivamente y que en el cual, bueno, hay ejemplos ahí a nivel internacional. Eso, ¿cómo se hace, cómo lo hacen otros países? Porque tú estás pensando, o la idea es que se le remunere a alguien que está cuidando a sus propios hijos, por ejemplo, o al adulto mayor de la familia. Bueno, para las personas en situación de dependencia creo que es muy claro que se tiene que remunerar esa tarea. O sea, la persona que cuida a alguien que está en situación de dependencia no puede no recibir remuneración, no puede tener un vacío en sus cotizaciones previsionales que después resultan en que las mujeres tenemos unas pensiones aún más de miseria que las de la población general. Por lo que sí, creo que el cuidado a terceros tiene que ser remunerado de todas formas. Con respecto al cuidado de niños y niñas, ahí se pone más complicado, pero creo que un primer paso podría ser un postnatal parental que fuera significativo. Creo que en el sentido de que las mujeres hoy día asumimos el postnatal y los hombres tienen 5 días de postnatal, ya desde la primera infancia, desde los primeros 6 meses de esta persona que llega al mundo, ya distribuimos de forma desigual y eso se perpetúa durante el resto de la vida. Eso provoca que las mujeres cuando se toman su postnatal tienen también vacíos en lo laboral que les impide, hay una discriminación siempre para tener mejores cargos en los trabajos, para ascender laboralmente, para tener roles de poder y también en la contratación es como no, las mujeres casi que son una lata porque se pueden embarazar y se van a ir con postnatal. Ahí tenemos el ejemplo de países nórdicos en el cual el postnatal parental ha aumentado. Y esto yo creo que es súper importante para desde la primera instancia, el decir, esta es una tarea compartida, es una tarea tanto de hombres como de mujeres. Vemos que si eso se deja opcional, porque en el postnatal, la segunda parte del postnatal en Chile se puede compartir, pero sabemos que un 0,22% de los hombres asumen ¿Qué porcentaje es? 0,22%. Es como chistoso hasta. Claro, y eso significa, Francisca, que hay un tema, no estoy diciendo nada nuevo, pero la pandemia lo ha dejado aún más en evidencia, tenemos un tema y un problema cultural, de claro, educación cultural. O sea, cuando se les deja o se nos deja a elegir a nosotros, digo como sociedad, porque es voluntario, como tú dices, el que los padres asuman la segunda parte del postnatal, no lo hace nadie. Entonces, que nos tienen que obligar, nos vamos a tener que auto obligar a compartir este tipo de cuidados, porque aquí hay un estereotipo de género que está siendo fatal para las mujeres. Claro, o sea, yo creo que tiene que trabajarse en múltiples áreas. Esta política tiene que ser muy integral. Por un lado, yo creo que la educación es fundamental. Ahí, por ejemplo, el proyecto de ley de educación sexual integral, en el cual se intenta desde la primera infancia el cuestionar estos estereotipos de género y tener una educación que sea no sexista. Creo que es muy importante en cómo vamos formando generaciones que en el futuro no traigan estos estereotipos que tanto daño nos hacen y que todas y todos de los cuales vivimos en esta generación estamos muy marcados y marcados por ella. Pero por otro lado, también creo que tienen que haber políticas que funcionen ahora ya, y en ese sentido, claro, yo creo que no es una elección que el cuidado lo va a hacer una parte o la otra. O sea, creo que el cuidado tiene que ser compartido y el Estado tiene que promover que el cuidado sea compartido desde la primera infancia por padres y madres, y con eso sentamos las bases tanto para disminuir la discriminación laboral, porque uno sabe que tanto padre como madre va a salir, esto se puede compartir, no es necesario que los dos tengan todo el tiempo, los segundos 3 meses, por ejemplo, podría ser compartido, pero buscar una fórmula en la cual la mujer no asuma per se ese cuidado, ya que vemos los efectos en pensiones, los efectos en el desarrollo laboral y los efectos finalmente en su salud física y mental, que es lo que significa la sobrecarga del cuidado. Francisca, finalmente, ¿cómo crees que lo está haciendo o cómo está siendo la respuesta de las autoridades ante este problema? El problema que tenemos las mujeres, a quienes se les ha sobrecargado, evidentemente, el trabajo de cuidado, que la mayor parte de las mujeres que perdieron el empleo no están buscando trabajo. ¿Qué es lo que falta por hacer en forma urgente o por dónde hay que partir?
Yo creo que, bueno, los primeros meses de la pandemia fueron muy negativos en términos de que no tuvimos ministra de la Mujer, fue como una figura totalmente ausente. La ministra nueva recién asume en julio y ahí empieza un trabajo colaborativo con organizaciones, los cuales como Colegio Médico participamos para generar propuestas en la pandemia, que bajo mi punto de vista llegan algo tarde. Esas propuestas ya las entregamos hace un mes y medio y todavía no hemos recibido ningún como tipo de feedback sobre si se van a implementar o no. Ahí hay propuestas. Nada, no ha habido respuesta de eso. No, se supone que va a haber una reunión pronto como para ver avances, pero en realidad creo que hay, desde mi parte, con que la autoridad sanitaria no ha incluido la perspectiva de género como un área prioritaria, se ha focalizado mucho más en lo que es la pandemia, las camas, el número de contagiados, que claro, creo que es algo que es prioritario, pero al mismo tiempo la pandemia no se va a evaluar solamente por las personas que fallecieron por COVID o tuvieron morbilidad por COVID. La pandemia se va a evaluar en todos los sentidos, o sea, se va a evaluar también en las mujeres que sufrieron violencia de género durante los confinamientos y no tuvieron una alternativa como a la cual acceder. Se va a evaluar también en las consecuencias en salud mental en la población que se vio sobrecargada. Se va a evaluar en las personas que tuvieron embarazos no deseados porque no pudieron acceder a tiempo a anticonceptivos por miedo al contagio. Por lo que creo que falta un enfoque que sea más integral con una perspectiva de género, y si no, son los grupos más vulnerados que siempre como se la llevan peor al final, las personas con menor nivel socioeconómico, las mujeres, la población migrante, y eso tenemos que abordarlo en la reactivación, si no, son los mismos grupos que siempre se ven afectados en mayor medida. Llegamos a nuestra sección El Recomendado, Francisca. Si hay alguien que esté interesado en conocer más detalles sobre los temas de los que hemos hablado durante esta media hora de conversación, ¿hay alguna recomendación que nos puedas dejar? Puede ser un libro, un paper, una página web, hasta una película, un documental que tú creas que pueda ser un aporte. Sí, bueno, algo más académico y más ñoño. A mí la académica Lori Heise se llama, Lori, Lori, Heise con H. Creo que tiene una perspectiva de lo que es el género y su implicancia en la salud. Tiene muchas publicaciones sobre violencia y también como marcos conceptuales de cómo el género influye en la salud de las mujeres y de la población, que creo que es muy interesante de leer. Y algo como más interesante, lúdico, vi una película que es bien vieja, pero creo que muestra como muy bien como una perspectiva bien interseccional de la etnia y el cuidado y el rol de las mujeres, que es El color púrpura. No sé si la viste de Steven Spielberg. Creo que, es una película que como que evidencia esa carga, que claro, hoy día hemos superado muchas cosas, pero todavía siguen dándose ciertos patrones, y creo que es bueno como ver esa versión más extrema y la reflexión de cómo llega eso hoy día a la actualidad. Francisca Crispin, muchas gracias por esta conversación, muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos a través de Instagram TV, a través de la 103.3. Nos encontramos mañana en otro capítulo de Nuevamente. Muy buenas noches, Francisca, muchas gracias. Muchas gracias, que estés bien.